Muy bien, pequeños. Pues vamos a comenzar, como siempre, dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado, que nos ha dejado amanecer, que nos está dejando respirar, que nos está dejando ver a nuestros seres queridos. Vamos a hacer nuestra señal de la cruz, como siempre. Ya saben, hacemos nuestra señal de la cruz bien hechecita, nuestros deditos bien derechitos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntamos nuestras manitas allá en casita y vamos a hacer la oración que nos está marcando nuestro catecismo en la página 52. Quiero creer en ti, Jesús. Cada día quiero creer más en ti, Jesús. Te quiero confiar mi vida y seguir tu camino. Dame fuerzas para alimentar mi fe, para hacerla crecer, para que se mantenga fuerte cuando tengo dudas o cuando quiero olvidar lo que tú me enseñas. Quiero tener una fe grande, Señor, que me ayude a llevar mucho amor a todos los que me rodean y que me muestre el camino de la alegría y la esperanza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis niños. El tema de hoy es el tema número 15, que es Jesús nos enseña a orar. Jesús nos enseña de esta manera tener comunicación con Dios Padre, tener comunicación con Él. Orar quiere decir hablar con Él, hablar con Dios, ¿sí? Entonces les voy a contar un caso que dice aquí en nuestra vida. En una ocasión, un niño muy pequeño hacía grandes esfuerzos por levantar un objeto muy pesado. Entonces su papá, al ver la lucha tan desigual que sostenía su hijito, le preguntó, ¿estás haciendo todas tus fuerzas? Y el pequeñito le contestó, malhumorado. Le preguntó, claro que sí, le contestó. No es cierto, respondió su padre. No me has pedido que te ayude. O sea, vean lo importante de esto. Les hago una pregunta. ¿De qué trató esta historia? Habla de un pequeño que intentaba levantar algo muy pesado, ¿verdad? ¿Por qué el niño no podía levantar el objeto? Porque no tenía la suficiente fuerza para levantarlo. ¿Qué crees que sentía este niño? Este niño sentía, pues quizás coraje, frustración, de que no, impotencia, de que no lo podía levantar. ¿Y por qué el papá le dijo al niño que no había usado todas sus fuerzas? Porque el niño no le pidió a su papá que le ayudara. Así entre los dos podrían levantar el objeto pesado. Muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. Nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos y no pedimos ayuda. Cuanto más con papá Dios, nosotros lo necesitamos mucho y necesitamos la ayuda de Él para poder hacer grandes cosas, para poder hacer nuestras actividades diarias, para tener fuerzas a levantarnos, fuerzas en una gran tristeza que tengamos en nuestro corazón, un problema en el momento. Nosotros siempre necesitamos de Él para que nos ayude Él a aliviar, a cargar este peso que luego traemos nosotros. Muy bien, chiquitines. En Iluminamos la Vida nos dice, Jesús nos invita a orar. Jesús era una persona que él oraba constantemente porque le gustaba mucho estar en comunicación con su Padre. Recordemos que cuando sus papás lo encuentran en el templo, él está ahí escuchando las cosas de Dios, de los maestros que enseñaban la palabra en ese entonces. Desde ese momento él ya sabía, él tenía ese llamado de estar en comunicación con Dios Padre. Entonces a Jesús le gustaba mucho, mucho la oración, platicar con Papá Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia, mis amores, en Lucas 22, capítulo 22, versículo 39 al 46. Como siempre, vamos a recordar que Lucas lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento.
¿sí? Recordemos que es de los 4 evangelistas que inician el Nuevo Testamento. El primero recordamos rapidísimo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Entonces vamos a buscarlo en el Nuevo Testamento. Ya saben que si no, si necesito ayuda, lo voy a buscar en el índice general, donde dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo busco Nuevo Testamento. Inténtenlo buscarlo ustedes solos, mis pequeñitos, para que ustedes así a la vez aprendan y les enseñen a sus papás a buscar rápido una cita bíblica. Entonces ya encontramos Lucas, mis niños, Lucas 22. Recordemos que 22, el número grande, es el capítulo y los números pequeñitos son los versículos. Ya tenemos ubicado el número 22, el capítulo 22. Ahora vamos a buscar el número pequeñito 39 hasta el 46. Ya lo tenemos ubicado, ¿verdad? 39 al 46. Y dice aquí la lectura, Jesús ora en Getsemaní. Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos. Y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar ahí les dijo, oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de un gran sufrimiento, Jesús oraba, en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza, y les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, lo que dice es que Jesús se fue a orar al huerto de Getsemaní. Él se fue a orar y les dice a los discípulos de que se quedaran ellos también a orar. Y los discípulos se quedaron dormidos. Jesús se molesta y no, o sea, porque no pudieron ni siquiera esperar, estar en vigía, ¿verdad? Para que estuvieran en oración. Entonces acá nos dice que orar para hacer frente a las pruebas, es lo que nos dice. Jesús nos enseña a orar. Orar es levantar el corazón a Dios para hablar con Él, adorarle, darle gracias, implorar perdón, pedir por lo que necesitamos. Igual que hablamos con nuestros padres y amigos, debemos hablar con Dios nosotros. Yo ya se los había comentado, que cuando tú sientas, mi amor, un gran dolor, una gran tristeza, no hay mejor amigo que Jesús. Invócalo, habla con Él. Él está en todo momento contigo. Él te está escuchando. Y Él está siempre disponible. A lo mejor no te va a contestar, o sea que tú esperes que esté platicando contigo, pero Él te está escuchando y Él te va a dar en tu corazón esa paz, esa tranquilidad, ¿sí? Hablar con Dios que nos ama, siempre tiene el tiempo para nosotros, al igual Jesús, siempre está dispuesto a ayudarnos. Entonces, Jesús pide, enseñándonos a pedir, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Signifícalos en verdad. Eso lo dice Juan, capítulo 17, versículo 15 al 17. Tenemos nosotros, bueno, más bien, la oración de Jesús, fíjense bien, la oración de Jesús a su Padre es el modelo de nuestra oración. Jesús alaba, yo te alabo, él decía, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Mateo 11. Segundo, Jesús da gracias. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Eso lo dice Juan 11. Jesús se identifica
como el querer del Padre. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Eso lo dice Mateo. Y Jesús pide, enséñanos a pedir. Y decía Jesús, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Eso lo dice Juan 17. Entonces Jesús siempre va por delante. Primero hace, después invita a hacer a los apóstoles. O sea, él ponía el ejemplo de cómo tenían que hacerlo. Entonces aquí hay algo muy importante. Nosotros tenemos 6 tipos de oración. 6 tipos de oración tenemos, ojo. Primero es la oración de acción de gracias. Muchas veces nosotros hemos orado aquí. Señor, te doy gracias por este precioso día, porque me dejaste amanecer, como lo dijimos al principio. Te doy gracias por los alimentos, te doy gracias por la salud. Es muy importante siempre dar las gracias. Estamos nosotros muy mal acostumbrados a siempre hacer la oración de petición, que es la número 2, oración de petición. Siempre nosotros, Señor, te pido que tenga trabajo, Señor, te pido que tenga salud, Señor, te pido que tenga todo, ¿sí? Sí se vale, está bien la oración de petición, pero también tenemos que acordarnos de la acción de gracias, ¿sí? Agradecer hasta por un mal día, no me fue muy bien en el día, pero te doy gracias, Señor, porque me dejaste aprender nuevas vivencias con ese error que tuve y para la siguiente hacerlo bien. Entonces tenemos la primera, que es oración de acción de gracias. Segunda, oración de petición. La tercera, oración de bendición. La oración de bendición, Señor, yo te bendigo porque eres maravilloso, Señor, eres misericordioso. Esa es la oración de bendición, ¿sí? La número 4, la oración de intercesión. Oración de intercesión quiere decir que yo voy a interceder por otra persona. Señor, te pido por mi abuelita, porque le dé salud, porque esté bien, te pido por los doctores, las enfermeras que en este momento están en hospitales. Te pido, Señor, por nuestros servidores públicos, porque lleven bien el gobierno que tenemos. Esa es la oración de intercesión. Te pido por los sacerdotes, ¿verdad? Que tienen ahorita un peso de llevarnos a nosotros, para que nos acerquemos nosotros al camino, ¿sí? Por las vocaciones. Número 5, tenemos la oración de arrepentimiento. Señor, me arrepiento de que me porté mal, de que ya no lo voy a volver a hacer, de que yo me comprometo y estoy arrepentida de la forma en que yo he actuado, yo me he portado. Y la última, que es me encanta a mí la última, que es la oración de alabanza, ¿sí? Siempre andamos nosotros, cantando, ¿verdad? Tan cerca de mí. Todas estas alabanzas que luego nosotros estamos haciendo. Recuerden que les mandé un video del granito de mostaza, de que yo quisiera ser como el granito de mostaza. Ese día les dije que cantar es orar 2 veces. Ahí estamos haciendo 2 veces nuestra oración, ¿sí? Porque lo estamos alabando a Él y estamos aparte cantándole a Él. Entonces no se les olvide, mis niños, son 6 tipos de oración: acción de gracias, de petición, de bendición, de intercesión, de arrepentimiento y de alabanza, ¿sí? ¿Cómo debe de ser nuestra oración? Nuestra oración debe de ser de 4 maneras. Debe de ser piadosa, humilde, confiada y perseverante. Debe de ser piadosa porque nosotros hemos de acudir a la oración como hijos, porque somos sus hijos de Dios. Por eso debe de ser piadosa. Debe de ser humilde, porque siempre necesitamos de Dios, siempre lo vamos a necesitar. Debe de ser confiada, porque Él me ama como mi Padre, Él es mi Padre. Nos fiamos de Él, yo confío en Él y estoy segura de que Él me dará lo mejor cuando Él diga.
no cuando yo lo quiera. Y debe de ser perseverante, pedir y una vez y otra vez sin cansancio ni desánimo, siempre estar nosotros orando, tener cualquier tipo de esta oración, ser perseverantes, siempre estar en comunicación con Dios, ¿verdad? A veces nosotros tenemos la sensación de que Dios no nos concede lo que pedimos, ¿sí? Muchas veces nosotros pedimos, no sé, yo quisiera tener más dinero, por lo regular, siempre vamos a estar nosotros quizás después del dinero, de los bienes materiales, pero no debes olvidar que Dios no es el genio de la lámpara maravillosa y te va a dar a ti rápido, ten, aquí está tu muñeca que querías, ten tu Xbox que querías. No, así no son las cosas. Dios nos da las cosas cuando Él diga y si le parece conveniente, Él nos lo dará. ¿Sí? Él sabe lo que nos conviene y nos dará la felicidad. Hay que tener confianza en su voluntad. Si nosotros oramos con fe y confianza a Dios, nuestro Señor, tenemos la plena seguridad de que Él escuche nuestras súplicas. Si muchas veces veo que no obtengo lo que pido, lo que no pido yo en oración, es porque no oramos con la suficiente fe, ¿sí? No somos perseverantes en la oración y no lo pedimos como debemos. Es decir, que se cumpla por encima de toda la voluntad santísima de Dios en nuestra vida. Orar no es exigir a Dios nuestros propios gustos o caprichos, ¿sí? Es como lo que les comentaba. No le podemos estar pidiendo cosas así. Son nuestros caprichos. Es lo que es lo que yo quiero, lo que yo quiero y lo que yo quiero. No, así no son las cosas, mis niños. Dice aquí que sepamos acogerla con amor y generosidad, aun cuando no siempre nos conceda exactamente lo que le pedimos, Él siempre nos dará lo que más nos conviene. ¿Sí? Hay un cuento que dice así, que era un señor que tenía tanta fe en Dios, y un día se inundó todo, ahí donde vivía él, y él decía, estaba arriba de su azotea, y decía, Dios, tú me vas a salvar, tú me vas a salvar. Pasaban un barquito de los que rescataban a la gente, súbete, súbete, no, porque Dios me va a salvar. Pasó, otro barco vuelve a pasar, súbete, súbete para que te llevemos a donde está lo seco. No, porque Jesús me va a salvar. El tercero vuelve a pasar y lo mismo le dice, no, Jesús me va a salvar, Dios me va a salvar. Y pues se ahoga el Señor, se ahoga y llega con Dios y le dice, ¿por qué no me salvaste si yo tanto te dije que me salvaras? Dice, pues si serás, te mandé 3 barcos y en ninguno te subiste. Entonces así nosotros igual. Él nos manda luego las cosas y nosotros no lo vemos. No vemos nosotros esas cosas. Esa manera en que Él nos trata de ayudar o nos enseña, nos enseña más bien las cosas. Él nos deja, personalmente Jesús nos deja una oración muy hermosa. Es la única oración que nos deja Jesús. Bueno, nos deja varias, ¿verdad? Pero la oración que nos deja es el Padre nuestro. El Padre nuestro lo vamos a encontrar en nuestra Biblia, chiquillos. Lo vamos a encontrar en Mateo. Mateo es el primer evangelista. Mateo 6. Mateo capítulo 6, para que lo escriban, chicos. Versículos 6 al 14. Y Él nos habla en ese momento de la oración. Dice ahí que sobre la oración, cuando ustedes oren, no sea como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tú, Padre, que veo lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan
que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan ustedes. Ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Y no nos expongas a la tentación, sino líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo les perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a los otros, tampoco sus padres les perdonarán a ustedes sus pecados. O sea, imagínense qué oración tan hermosa, de que así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es muy difícil eso. Muchas veces nos gana ese pecado, el pecado del orgullo, que no queremos perdonar por algo que nos hicieron, a veces es insignificante. Los pequeñitos, ustedes, mis niños, como les dije la semana pasada, son los seres más hermosos, más inocentes que hay, que ustedes se pelean con un compañerito y a los 5 minutos ya se arreglaron los problemas. Lamentablemente los adultos cargamos no queremos perdonar. Cuando pasan años, seguimos, a lo mejor y fue una tontería, pero nosotros somos más difíciles los adultos luego de perdonar. Pero lo que nos enseña nuestro Padre Dios es de que nosotros tenemos que vencer eso y perdonar. Perdona las ofensas, ¿sí? Perdonar las ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ojalá lo pongamos en práctica y desde el día de hoy decir, voy a perdonar a esta persona porque yo quiero sentir mi corazón limpio, mi corazón libre, ¿sí? Y van a ver que hagan ese experimento. Si alguien de ustedes tiene algún problema con alguien, ustedes, mis niños hermosos, bueno, también papás, ¿verdad? Hagan esa prueba y verán que van a sentir esa paz, van a sentir una paz tremenda que Dios les va a dar en ese momento, ¿sí? Entonces dice aquí, un día los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, entonces les enseñó el Padre Nuestro. En esta oración Jesús nos invita a tener confianza en Dios y llamarlo Padre. En ella pedimos lo que necesitamos y nos ponemos a su disposición para construir el reino de Dios. También pedimos que nos haga fuerte a las tentaciones que nos surgen cada día y que nunca deje que nuestro corazón se contamine con el odio, la venganza, el rencor, el orgullo, que nos lleva a pasarnos del lado del mal. En la medida que vamos habituando a la oración, nos unimos más con Dios y comprendemos mejor sus planes sobre nosotros y sobre los demás. De la oración salimos fortalecidos. Como les dije, vamos a salir nosotros felices, más tranquilos para luchar contra las tentaciones y hacer el bien para enfrentarnos en las dificultades. Esto nos va a dar mucha fortaleza, ¿sí? Hay veces que se nos presenta un problema y si yo ni siquiera tengo contacto, comunicación de Dios, pues se me va a ser más difícil. Voy a sentir, no, es que no voy a poder, no, es que no puedo. O como el niño, no lo puedo cargar, está muy pesado, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a pedirle su ayuda, para que Él esté con nosotros, para que nosotros podamos hacer el bien, para no tener tantas dificultades y si las tenemos, poder pasarlas, poder hacerlas. La oración nos consigue la gracia de permanecer hasta el fin fieles a Cristo, cooperando con Él en la construcción del reino. Imagínense, para hacer ese reino hermoso, pues necesitamos estar tranquilos, ¿verdad? Necesitamos estar en paz. Página 58, 54 pequeños. Tenemos aquí, alcanzamos a ver ahí, de que vamos a solucionar este crucigrama. Ya saben que esta tarea queda para casita. Lo vamos a hacer ahí tranquilamente. Ojalá les puedan ayudar sus papás o con quien estén, ¿verdad? Les voy a ayudar con la primera, horizontales. Recordemos que es horizontal. Horizontal quiere decir
acostadito, ¿verdad? Vertical quiere decir parado. A Jesús le agradaba constantemente, dice ahí el número 1, está acostadito. Son 4 palabras. ¿Qué le gustaba a Jesús? Orar. Entonces ahí vamos a poner orar. Ya saben, si se les dificulta algo, mándenme mensaje y yo les puedo ayudar un poquito en esto. Muy bien, eso queda de tarea, chicos. Ya saben, hay que enviar la captura de la tarea para ver la evidencia de que ustedes están trabajando y que me esté dando yo a entender con ustedes. Ya saben, cualquier duda, pequeños. Expresamos nuestra fe, dice aquí, de hoy en adelante haré oración todos los días, especialmente al levantarme y antes de dormir. Pero voy a agregar otra. Vamos a dar gracias también por los alimentos. Vamos a hacernos ese hábito. ¿Sí? No tienen que decir la gran oración. Están los alimentos, Señor, te damos gracias por estos alimentos que vamos a recibir, por las manos que la prepararon, por las personas que colaboraron. Amén. O sea, una oración sencilla, pero vamos a hacernos ese hábito, pequeños. En las mañanas me voy a persignar, gracias, Señor, por dejarme despertar. ¿Sí? En la hora de que voy a recibir algún alimento, y a la hora que me voy a ir a acostar, dándole gracias por este día que me dio y me dejó terminar. ¿Sí? Queda eso de tarea. Esta tarea no nada más es para ustedes pequeños, sino también para nosotros, papitos. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos el ejemplo de ellos. Si nosotros lo hacemos, ellos lo van a hacer con mucha más facilidad. Nada te turbe, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, y Dios basta. Muy bien, pequeñitos. ¿Tienen por ahí algunas dudas sobre su plantita que sembraron? No se preocupen si no ha salido. Si quieren, vuélvanlo a intentar. Me gustaría que lo volvieran a intentar. Acuérdense que es la paciencia, la perseverancia. ¿Sí? Vuélvanlo a intentar con otra semillita que tengan. Y quizás no la cuidaste bien o la semilla no estaba bien, la que plantaron. Algunos les ha salido. Va muy pequeñita la plantita. No crean que ya creció mucho. Más o menos son 2 semanas que hay que estarlas cuidando. La siguiente semana les enseño cómo va la que yo planté. Sí, pero va muy pequeñita todavía. Y los demás no se preocupen. Síganlo intentando. ¿Sí? Entonces, para vivir en familia, oremos por nuestras necesidades y por las de alguna persona en especial, porque no sea de nuestra familia. Todas las noches antes de acostarnos, oremos el Padre nuestro. Entonces, queda de tarea eso, mis niños. Terminamos con nuestra oración de siempre, dando gracias por haber recibido esta clase y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos has dejado escuchar tu palabra, aprender un poco de ti, transmitirle esto a las demás personas. Gracias, Señor, por la vida que me diste, por este día maravilloso. También te quiero dar gracias por darme salud, por darme una familia, por darme un hogar y darme los alimentos. Te pido, Señor, por las personas que están enfermas en este momento, por las personas que no tienen algún alimento que llevarse a la boca, por los que no tienen techo, por las personas mayores. También te pido por los hospitales, por las personas que trabajan en los hospitales, por los doctores, enfermeras, personal de limpieza, que tienen que tratar día a día con esta terrible enfermedad que acecha en nuestro país. También te pido que pronto ceda esa pandemia. Amén. Oh Padre, que reúnes a tu pueblo para celebrar aquel que es el primero y último, el viviente que ha destruido la muerte, danos la fuerza de tu espíritu para que, rotos los vínculos del mal, te prestemos el libre servicio de nuestra obediencia y de nuestro amor, para reinar con Cristo en la gloria.
Él es Dios y vive y reina contigo por todos los siglos.